Presidente Duque, gracias por acompañarnos en este ejercicio que estamos haciendo desde la Universidad del Rosario, la Fundación Konrad Adenauer, el Observatorio de Venezuela, con el objetivo de esta alianza para destacar lo que han sido estos 10 años de la respuesta a la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Desde el 19 de agosto de 2015, cuando nuestros hermanos colombianos fueron expulsados arbitrariamente de Venezuela, la respuesta que ha venido dando el Estado colombiano, primero con sus propios connacionales y después con los cientos de miles de venezolanos que llegaron a nuestro país. Presidente Iván Duque, muchas gracias por acompañarnos en este ejercicio desde la Universidad del Rosario. Ronald, Francesca, un placer tenerlos acá en la Fundación I+D, Innovación para el Desarrollo, donde vamos a hablar de estos temas de migración y como lo llamamos en nuestra línea estratégica de la Fundación. Acá hablamos de movilidad social, que también implica ayudarle al migrante a encontrar refugio y un camino y una oportunidad de vida. Así que es un verdadero honor estar con ustedes en este podcast, pero también hacer esa colaboración con las plataformas nuestras de I+D. Claro que sí, presidente. Yo quiero comenzar preguntándole lo siguiente. Empezando su gobierno, a usted como presidente le tocó el momento más difícil de la crisis migratoria venezolana, que fueron los años 2018 y 2019, cuando varios cientos de miles de venezolanos llegaron a Colombia. ¿Cómo enfrentó usted esa situación? Primero, eso fue un tema que tuve la oportunidad de advertir desde cuando yo era senador de la República. Lo hice en un debate que citó el representante Federico Hoyos en su momento y me invitó a que yo fuera cositante de ese debate. Se le hizo ese debate a la ex canciller María Ángela Holguín, donde estábamos mostrando lo que iba a ser una estampida migratoria, producto de toda la desolación, la destrucción, la pérdida de capital humano, económico, social en Venezuela y para lo cual no había ninguna estrategia, porque para ese momento solamente se hablaba de permisos temporales, solamente se hablaba de algunas visas temporales y unos mecanismos de acoger casos excepcionales donde a mi juicio peligrosamente se estaba tratando de abrir el espacio para utilizar la palabra refugiado, lo cual en mi opinión, podía ser muy peligroso porque terminaría fomentando la construcción de guetos y no la integración del migrante a una sociedad donde el migrante no viene de manera temporal, sino viene de manera estructural. Entonces, desde ahí yo venía viendo esta situación y en la campaña presidencial del año 2018 propuse la creación de un estatuto de protección temporal y que ese estatuto pudiera ir dándole cabida a que estas personas que estaban ya en territorio colombiano tuvieran acceso a una cuenta bancaria, tuvieran un documento de identificación, pudieran entrar al sistema de seguridad social, pudieran también abrir una empresa, es decir, que pudieran ser plenos receptores de derechos, con la excepción de los derechos políticos de elegir y ser elegido. Esa fue la premisa. Entonces, era un tema que veníamos desde la campaña observando y que desde el comienzo del gobierno le dimos especial atención. Y aquí reconozco la labor valiosísima que adelantó Carlos Holmes Trujillo como canciller de la República y la manera como nos integramos con Felipe Muñoz, que venía de la administración anterior, pero a quien yo he conocido durante muchos años, para que él se mantuviera como gerente de fronteras. Y también estaba el doctor Christian Kruger en Migración Colombia, que también lo ratifiqué en el cargo. Personas que empezaron a diseñar con nosotros el documento COMPES de atención al migrante, quienes nos ayudaron a hacer la valoración económica con el Ministerio de Hacienda de cómo podría ser la adaptación a un estatuto de protección temporal y después con la llegada de Lucas Gómez, de Juan Francisco Espinosa, con el legado de Felipe y con el legado de Cristian, pudimos nosotros a partir del año 2021 acoger a más de 2 millones de hermanos y hermanas venezolanas bajo esta cobertura de un estatuto de protección temporal que fue altamente aplaudido en el mundo, que fue muy cuestionado políticamente acá, que se llevó una buena parte del capital político, pero que a todas luces mostró su éxito porque fue una muy buena incorporación a Colombia y eso nos permitió bajar las cifras de desempleo, bajar las cifras de pobreza multidimensional y bajar las cifras de informalidad, tres indicadores que todo el mundo pensaba que se iban a agravar con la forma en la que estábamos recibiendo a los hermanos y hermanas venezolanas. Gran apoyo de Estados Unidos a través de USAID
que nos ayudó a conformar la plataforma para la entrega de la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal y un apoyo también de la cooperación internacional de la Unión Europea, entre otros, para que pudiéramos acelerar ese proceso. Conclusión, en un tiempo récord logramos que más de 2 millones de hermanos venezolanos tuvieran ese reconocimiento en territorio colombiano. Y voy a decir algo, de pronto me anticipo a algo que pueda desarrollarse en la entrevista. Si yo volviera, o si volviera, no, si estuviera hoy como presidente de la República, yo creo que la siguiente cosa que haría es abrir el camino para nacionalizar a esos 2 millones de personas que han sido receptores del Estatuto de Protección Temporal. Si bien estaba previsto que lo tuvieran por 10 años, yo creo que ya estaremos el año entrante cumpliendo la mitad de ese ciclo. Entonces, yo, para no incorporarlo en la época electoral, lo que haría si estuviera en ese momento en la presidencia es en el 2027 entregarle a esos ciudadanos la plena nacionalidad colombiana. A mí me parece que sería muy interesante, presidente, si usted nos puede profundizar justamente sobre la génesis que llevó a la creación del Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos, porque esa ha sido sin lugar a dudas una de las políticas más audaces, importantes y de reconocimiento a nivel mundial en materia de protección y gestión migratoria. Y yo creo que hay un capítulo importante, seguramente en otros lugares que presenten crisis migratorias y que puedan efectivamente inspirarse en la experiencia colombiana. Bueno, mi inspiración fue justamente la política migratoria de los Estados Unidos. Es curioso que yo le esté diciendo eso hoy porque de pronto hay elementos que hoy parecieran controversiales o contradictorios. Pero lo cierto es que durante más de una década que yo viví en los Estados Unidos, uno de los temas que a mí más me movió siempre el corazón y quizás el deseo de entenderlo desde el punto de políticas públicas era el migrante, porque gran parte del éxito de Estados Unidos de ser lo que es hoy se debe a que ha sido un país de migrantes, un país que abrió sus puertas a la migración después de la Primera, después de la Segunda Guerra Mundial y que le dio estatuto de protección temporal, por ejemplo, a las víctimas del huracán Mitch en Centroamérica, que acogió con el TPS también a población haitiana y que en un momento dado fue solicitado por los colombianos en épocas de mucha violencia en el país para que pudieran tener esa oportunidad. Entonces, conocí esa política y me gustaba porque, primero, es una política de legalización. Entonces, es un migrante que está legalizado. Segundo, es un migrante que tiene un estatuto temporal, no es a plenitud, tiene ese estatuto por 5, por 10 años, por el tiempo que el gobierno estime, para que pueda solventar la situación de crisis que lo forzó a migrar. Tercero, le permite incluirse en la sociedad porque tiene permiso de trabajo, porque puede ir a una escuela, porque puede ir a los servicios médicos. Entonces, es un estatuto que a todas luces, para mí, lo decía todo. Entonces, fue una inspiración. Y yo siempre lo propuse en el marco de la campaña presidencial diciendo, venga, traigamos este ejemplo y apliquémoslo y ojalá lo pudiéramos haber aplicado entre varios países de tal manera que hubiéramos podido también administrar cuotas de migrantes en su momento. Fue muy difícil que los demás países copiaran. Es un tema políticamente muy sensible. Hay países que tienen reelección, entonces era un tema que podía afectar las aspiraciones reeleccionistas de otros o podía exacerbar sentimientos de contradicción o llevarlos a que perdieran votos en el Congreso, lo cual aquí también era posible, pero era una promesa de campaña, era un tema que lo tenía muy claro y también hay unas bases históricas que son representativas. Nuestra primera constitución como república, que es la Constitución de Cúcuta de octubre de 1821, tiene uno de sus artículos donde dice, los extranjeros gozarán en Colombia de los mismos derechos de los ciudadanos colombianos. Esto 200 años atrás. Ven esa belleza. Entonces, para mí era muy importante tener eso presente y desde el lado de la sensibilidad familiar, yo tuve un tío, hermano de mi abuela, y le decíamos por cariño el tío Toño, mi tío Antonio Tono, que en la época fuerte de la violencia partidista en Colombia, en los años 50, se fue a Venezuela y lo recibieron con los brazos abiertos y hizo su proyecto de vida. Entonces,
a veces se nos olvida que Venezuela también fue así con nosotros en los momentos más aciagos de nuestra historia reciente. Entonces era también reforzar ese sentimiento de hermandad y con una premisa que no era menor, y es que cuando esos vínculos se crean tan estrechos, el día en que las causas objetivas de esa migración se superan, queda un fortalecimiento de la relación binacional que es superior a cualquier cosa. Entonces, esos fueron los elementos que me motivaron a mí a tomar esa decisión. Presidente, de hecho, la primera vez que lo escuchamos hablar del tema de la integración de los hermanos venezolanos a través de un estatuto, lo recuerdo, fue en la Universidad del Rosario, Así en es. un debate, en un acto que hicimos con los diferentes candidatos en los cuales se pusieron los temas de Venezuela y de migración, y ese día usted ya empezaba a hablar de un instrumento en la Así lógica es. que después sería el estatuto. A mí me llama Pero antes del estatuto vino el COMPES. Y el antes, del 950. claro, porque ahí se delimitó la política pública. Después fue la solicitud nuestra a Naciones Unidas para que se creara el enviado especial para la atención de la crisis, que fue la designación de Eduardo Stein. Después vino el estudio macroeconómico del Ministerio de Hacienda y después vino el lanzamiento del estatuto. Es decir, eso nos tomó a nosotros un tiempo, nos tomó prácticamente la mitad, bueno, 4 meses del 18, nos tomó 12 meses del 19 con dos decisiones muy importantes en la mitad, el haberle entregado la nacionalidad colombiana a más de 20.000 niños venezolanos en riesgo de apatridia, que nos mereció un gran reconocimiento Primero la niñez. internacional. Después el 2020, que fue un año de pandemia muy complicado, y ya prácticamente yo dije, con el equipo, porque además hay que reconocer que esto fue un trabajo en equipo, en esto no hay triunfos individuales. El papel que jugó María Paula Correa como jefe de gabinete, el papel que jugó Juan Francisco Espinosa, que había jugado Cristian, el papel que jugó Lucas Gómez y que había jugado Felipe, el papel que jugó también los cuerpos de seguridad. Es decir, se hizo un trabajo multisectorial tan robusto que cuando tomamos la decisión de abrir el camino y tener que entregar la tarjeta del Estatuto de Protección Temporal, más de 1.700.000 tarjetas en menos de un año y medio, se logró. Entonces, es como la sumatoria de todas esas piezas lo que permitió que ese camino se diera, pero en efecto lo anuncié en la Universidad del Rosario, donde se hablaron de muchos temas. Y, por ejemplo, aprovecho para desmitificar cosas, porque mucha gente dice que Duque llegó y rompió las relaciones con Venezuela. Falso. Sobre eso le voy a Cuando, preguntar más cua- adelante. cuando yo llegué a la presidencia, no teníamos embajador en Caracas. Ya Maduro había expulsado desde el 2015 a A Ricardo miles, Lozano. a miles de colombianos y al embajador. Cuando yo me posesioné, no había embajador. Y nunca rompí la relación con Venezuela. Yo mantenía el cuerpo consular. Quien rompe la relación, amenaza el cuerpo consular y le da 48 horas para irse es Nicolás Maduro en el mes de febrero del año 2019. Entonces, por eso es importante poner siempre esto en lo factual. Yo quiero regresar a un dato que no es menor, y es que a pesar de las diferencias que usted tenía con el presidente Santos en el tema migratorio, hubo continuidad. Usted lo decía, Felipe Muñoz, que además usted lo conocía del tiempo en el BID, trabajaron juntos, fue una de las personas que articuló parte de esa respuesta. Se dio una lógica que es lo que hoy podemos llamar la respuesta colombiana, ese proceso de integración. Y yo quisiera preguntarle si usted considera que debería haber una mayor institucionalización del tema migratorio. Ahí hay, y yo creo que esa es una gran pregunta. Eh, hay varias cosas que es bueno también contextualizar. Uno, yo nunca he sido una persona que ejerzo la política con odio ni con sectarismo. Para mí los funcionarios técnicos de los gobiernos no son patrimonio de un presidente, son patrimonio de la nación, He estado con- del Estado colombiano, y uno tiene que verlo con esa claridad. Me costó mucho. Hubo muchas personas muy radicales que decían, es que están dejando santistas. Bueno, o sea, pero ¿por qué los vamos a poner en una categorización? Si es que Felipe Muñoz también trabajó en el gobierno de Álvaro Uribe. O Christian Kruger había hecho una labor técnica y lo conozco desde hace muchos años. Y así con muchas otras personas. Uno tiene que preservar institucionalidad y tiene que preservar carrera y tiene que preservar personas que bien le han servido a Colombia. Esto en la política no se hace con sectarismo y uno no gobierna con sectarismo. Que es que gobierna con los nuestros en un momento. Cuando hay gente que tiene un trabajo técnico que lo soporta y que ha mostrado efectividad, se trabaja con ellos. Ahora, sí hay diferencias, porque
el manejo que le dio el gobierno Santos a la crisis fue un manejo que de pronto con la información que se había en ese momento ellos pensaban que era el acertado, pero ellos no veían la estampida o la negaban o sencillamente no querían irritar en ese momento a Maduro por la participación que él tenía en el proceso de paz. Pero no nos digamos mentiras, lo que pasó en el 2015 fue funesto, que él salió a expulsar colombianos de manera masiva, les marcaba las casas como en las peores épocas del nazismo. Y fuimos a una reunión que la convocó el presidente del Congreso en ese entonces, Luis Fernando Velasco, donde yo y todos los demás miembros de distintos partidos que estábamos en ese tema lo firmamos y lo acompañamos. Yo no quise ir a la rueda de prensa de la Casa de Nariño porque yo no tengo sentido de hipócrita. Tenía diferencias, y no, mi presencia en la Casa de Niños no es necesaria si estamos acompañando la respuesta institucional de Colombia. Entonces, eso es importante decirlo. Y cuando empieza el gobierno, se empoderaron, pero yo tenía claro cuál era la visión a ejecutar. Y Felipe es un hombre muy práctico. De hecho, me alegra que hoy esté al frente de la División de Migración en el Banco Interamericano de Desarrollo. Cristian ha sido una persona que ha estado en el sector público, en el sector privado, muy ejecutivo. Y las personas que lo sucedieron venían de trabajar también en el gobierno. Juan Francisco Espinosa, que fue el director de Migración Colombia, también había estado en el gobierno anterior, en otro cargo. Hizo una labor en el Ministerio de Justicia muy buena y después en Migración Colombia extraordinaria. Entonces, yo creo que el hecho de haber tenido un equipo, tener estabilidad, fijar política de Estado, fue muy importante en que esto saliera adelante. Presidente, yo no puedo dejar de preguntarle por la relación de su gobierno con Venezuela. Su gobierno se caracterizó por un antagonismo ideológico y político con el régimen venezolano. Es que yo creo ahí, doctora Francesca, con el respeto que me merece, no me gusta la premisa de la pregunta, porque mi relación con Venezuela es una y mi relación con la dictadura es otra. Mi relación con Venezuela fue fraterna, fue reconociendo esa hermandad binacional de décadas. Mi relación con la dictadura sí es distinta, porque es que yo nunca he sido consueta de dictaduras. Y a nosotros nos pasó factura la tolerancia que tuvimos con esa dictadura. Siendo yo senador, denuncié a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Me respaldaron más de 50 firmas de congresistas colombianos y convocamos a otro tanto de congresistas de Chile, liderados por Felipe Casta en su momento. Entonces, fuimos consecuentes. Una dictadura oprobiosa, atravilaria, sectaria, violatoria de los derechos humanos, con prácticas deleznables y sistemáticas, no tenía por qué ser para nosotros un portaestandarte de la relación bilateral, pero separando las cosas. Y de hecho, ¿por qué se lo menciono? Porque yo mantuve el personal consular y mantuve la relación consular. No había embajador porque ellos lo expulsaron. Y entendíamos que no se podía suprimir el derecho consular, quien lo suprime son ellos. Inclusive en la relación comercial. Nosotros nunca cerramos la frontera, que es otro mito urbano. ¿Que Duque cerró la frontera? No, señor, Duque nunca cerró ninguna frontera. Sí, pues cerramos en época de elecciones lo que siempre hacen todos los gobiernos, o en la época de COVID con unas restricciones en todos los puntos fronterizos. Pero nosotros siempre separábamos esa relación política con el régimen de los otros elementos que son la tradición de entendimiento entre los estados. Entonces no era ni siquiera un tema de antagonismo. Antagonismo es que pensemos distinto, pero que nosotros partamos de una diferencia clara de principios y de formas de gobierno, eso no era un capricho. Estaba soportada en el apego que nosotros teníamos con la Carta Democrática Interamericana, porque ellos han violado la Carta Democrática Interamericana de manera frecuente y además de manera despiadada. Entonces, ahí fue donde nosotros centramos nuestra relación. Y yo tomé decisiones desde el primer día. Nos vamos de UNASUR, pero no por un capricho, sino porque vamos a estar en un organismo internacional que está validando la dictadura, cuando la esencia nuestra es ser demócratas y respetuosos de los derechos humanos. Así fue que actuamos nosotros en ese momento. ¿Y eso en qué medida también influyó en el manejo que se le dio al tema migratorio? No, Sí lo hubo, no, sí es lo que hubo. nosotros no hicimos el Estatuto de Protección Temporal por hacer una jugarreta política o por hacer una finta donde ganáramos espacios de oportunidad, ¿no? Lo hicimos
reconociendo un problema real de política pública. Yo tuve que experimentar algo muy sensible. Yo fui a Machuca en octubre del año 2018. Esta comunidad donde hace casi 30 años, un poco menos que eso, el ELN voló un oleoducto y el petróleo se derramó en un río y prendieron el río y quemaron familias enteras. A veces se le olvidan esas cosas que han cometido los grupos terroristas. Y cuando fui a Machuca caminando, siento que me están jalando la mano y me volteo y veo una niña con una cara angelical, 6, 7 añitos. Duque, soy de Venezuela, quiero estudiar. Y ese rostro, esa situación, a mí me hizo entender de manera rápida que lo más difícil para un migrante es ser invisible. Esa es la peor de las condiciones que pueda tener un migrante. Que no te ven, que te explotan. Porque vas a hacer un trabajo y te dicen, bueno, usted aquí, dé las gracias de que le vamos a pagar algo, no te afilian a la seguridad, te pagan mal, comes mal, vives mal, duermes mal y nadie te incluye a nada. Esa es la invisibilidad de muchos de esos hermanos venezolanos. Y así no se puede hacer una política social. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué un estatuto? Primeras cosas que nosotros dimos, yo no voy a utilizar la palabra refugiados y se lo dije a Naciones Unidas en su cara. Y yo no voy a quedar acá con campos como los que tienen ustedes regados en otros lugares del Medio Oriente, donde nadie quiere recibir al que llega y termina formándose unos guetos y nadie trabaja porque no tiene la oportunidad, la gente la pasa mal, no evoluciona y queda en el limbo. No voy a usar el término refugiado. Voy a usar el término de migrante. Y vamos a buscar una política holística para atraer. Por eso viene el documento de política pública. Porque mucha gente dice, no, es que Duque oportunistas. No, señor. Buscamos en el documento COMPES una evolución y una secuencia. Y eso fue muy bonito, porque cuando el migrante se vuelve visible y el migrante tiene identidad, cuando el migrante puede abrir una empresa, cuando el migrante puede trabajar en las mismas condiciones que el colombiano, cuando el migrante puede tener una cuenta bancaria, ahí cambia la invisibilidad. Por eso la política nuestra del Estatuto de Protección se llamó Visibles, que era enfrentar esa exclusión violenta del migrante que desesperadamente está ansiando por una oportunidad. Y me siento muy orgulloso de haberlo hecho y lo haría 1 y 1000 veces. Yo recuerdo que hubo una comunicación muy bonita con el Papa Francisco, a quien le tengo no solamente admiración, sino gratitud. Él me transmitió en una llamada, me dice, cuando uno tiene la satisfacción de hacer lo correcto, uno tiene el alma sana. Pero una cosa muy importante que me dijo ese día, me dijo, si usted fue presidente solamente para hacer esa política pública posible, valió la pena. Nunca me esperé que eso me lo fuera a decir el sumo pontífice. Pero fue como un gran aliciente, porque de hecho cuando la anunciamos, que se la informé primero al nuncio apostólico a Mariano Montemayor y se la anuncié a Monseñor Rueda, hoy cardenal primado, y les dije, mire, vamos a hacer esto. Y todos los dos me dijeron, bueno, que Dios lo bendiga. Le digo, "Oh, gracias por la bendición, pero necesito algo más importante que eso. Necesito que le transmitan al Papa Francisco que esto va a salir y que es la implementación en un país que no es rico de Fratelli Tutti". Dice, para mí, de las encíclicas más importantes que se ha producido, por lo menos en la era moderna de la iglesia. Y fue muy bonito cuando yo estaba también atendiendo el huracán Iota en San Andrés y Providencia, y me despiertan un domingo, me dicen, habló el Papa, y el Papa es esa exaltación tan bonita del pueblo colombiano, de lo que estábamos haciendo desde el gobierno, de darle esa protección al migrante sin ser un país rico. Creo que esa fue una forma en la cual Colombia le mostró al mundo una grandeza
y una sensibilidad. Y voy a les cuento una infidencia, porque muchas personas me decían, pero usted para qué está metiendo tanto a la iglesia en esto, es que esto no es un tema religioso, ni no, pero es un tema de pedagogía. Y el país que tiene más embajadores en Colombia es el Vaticano, porque en toda comunidad hay un párroco. Ese mensaje de la iglesia y ese mensaje del Papa, de haberle dicho al pueblo colombiano, venga, gracias, es algo que mató de entrada cualquier tentación de la xenofobia, de la exclusión o de ignorar al migrante. Presidente, yo regreso al tema de las relaciones diplomáticas y consulares. En efecto, en 2019 el régimen de Maduro expulsa arbitrariamente a nuestros funcionarios, casi que tenemos que sacar corriendo nuestros archivos hasta Caracas para tratar de protegerlos. Fue una situación y una coyuntura muy dura. El régimen rompió relaciones, era el que venía cerrando la frontera desde 2015, venía haciendo incursiones en las zonas territoriales colombianas con sus militares y usted asumió una posición dura y particularmente usted no quiso jamás abrir un canal de comunicación con este régimen. De hecho, recuerdo que Arriaza, que era el entonces canciller venezolano, varias veces insistía, el profesor Carlos Holmes Trujillo, que además fue mi profesor en Rosario y quien fue una de las personas que estuvo insistiendo mucho en el tema migratorio, se negaba a abrir ese canal de comunicación. Yo quisiera preguntarle, presidente, si usted piensa que esto pudo jugar en contra de la población venezolana. Por ejemplo, hoy tenemos consulados, pero son poco operativos. De hecho, tenemos colombianos detenidos en Venezuela No, sin a protección. ver, volvemos al tema central. Em, la postura nuestra era de principios. Y lo que muchas veces hace daño es cuando se pierden los principios. Churchill, que cambió varias veces de partidos, le dijeron en alguna oportunidad que él era inconsistente. Y él decía, prefiero cambiar de partido por cuestiones de principios que cambiar de principios por cuestiones de partido. Muy importante. Nosotros teníamos claro que esa dictadura era la perversión total. Y el hecho de haber tenido durante tanto tiempo complacencia con esa dictadura nos pasó una factura. ¿Dónde estaban los grandes jefes de las FARC? Venezuela. ¿Dónde estaban los jefes de la tal llamada Marquetalia? En Venezuela. Murieron allá. ¿Dónde estaba Pablito? ¿Dónde estaba Antonio García? Todos en Venezuela. Entonces, vamos a tener ¿qué? Relaciones diplomáticas para posar todos aquí de señorones cuando ellos tienen albergados al terrorismo allá violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitida con ocasión de los ataques de septiembre 11, donde dice que todo país que le dé salvaguarda, protección y edén a los terroristas es sujeto de responsabilidad internacional. La postura nuestra era clara. Queríamos hacer lo que fuera posible para que acabara ese régimen. Y lo hicimos. Y nos criticarán, y a mí me criticarán porque dije que le quedaban horas. No importa. No me arrepiento. Porque yo me arrepiento de haberme doblegado ante la dictadura. Eso sí me hubiera arrepentido. Yo me hubiera arrepentido de tener que cambiar de principios para ajustarme de manera complaciente, para manejar una relación que no es diplomática, sino hipócrita. De eso sí me hubiera arrepentido. Entonces fijamos una línea, pero no era una línea solamente de Colombia, que esa es la otra cosa que a la gente se le olvida. No, que es que Duque se inventó el Grupo de Lima. Ojalá me lo hubiera inventado, me hubiera sentido muy orgulloso. Pero es que el Grupo de Lima nació antes de que yo fuera presidente. El Grupo de Lima empezó en el año 2017. Estaba Perú, Ecuador, Colombia y otros países más. Y todos ellos ya habían fijado una postura frente a Maduro. Es que se nos olvida a nosotros que en mayo del 2018, el gobierno que me antecedió, el gobierno de Juan Manuel Santos, por toda esta presión internacional y el Grupo de Lima, ellos desconocen el triunfo de Maduro contra Enrique Capriles. Nadie se acuerda de eso. Y desde ahí se dijo que no se iba a reconocer ese gobierno. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? También mantener una política de Estado de no reconocer el régimen que llevó a que en enero del 2019 ese no reconocimiento permitiera reconocer a un presidente interino elegido por la Asamblea Nacional en una figura constitucional que fue Juan Guaidó. Porque también no, que Duque se inventó a Guaidó. Mentiras.
Aquí hablemos las cosas como son en la sucesión de los hechos. Mayo del 18, Colombia y el Grupo de Lima desconoce el robo de las elecciones por parte de Maduro. Por lo tanto, no reconoce el régimen que se posicionaba en enero del 19. Consistentemente no la reconocimos, reconocimos al presidente interino, el Grupo de Lima y más de 57 naciones en todo el mundo. Entonces, por eso es muy importante pasar de lo anecdótico a lo factual, tener toda esta sucesión de hechos y darse cuenta que la postura nuestra fue vertical, consistente y congruente en todo momento. Presidente, yo le tengo dos preguntas y en este caso particularmente, en efecto, la dictadura de Maduro arranca el 1 de mayo de 2017 cuando crean esta Asamblea Nacional Constituyente y desconocen el poder del Parlamento. Hace un año no se volvieron dictadura porque se robaron las elecciones de 2024, el 28 de julio que pasó recientemente, sino que continúa esta dinámica de la dictadura. ¿Usted cree que deberíamos mantener relación con el régimen de Venezuela después de la salida del presidente Petro el 8 de agosto de 2026? Volvemos al tema de la consistencia. Es que somos o no somos signatarios de la Carta Democrática Interamericana. O sea, si eso es simplemente un saludo a la bandera, pues díganos, esa carta que se firmó allá era un saludo a la bandera, era de mentiras, eso no tiene ninguna implicación, luego vamos a hacer, nuestra política exterior se va a basar en la hipocresía. ¿Está bien? Pues si esa es la decisión, pues tómenla, yo no la voy a Bien. acompañar. Porque si yo miro las cosas consistentemente, pues consistentemente usted se da cuenta que Maduro reemplaza a Chávez después de que Chávez se muere. Después aparece el pajarito hablándole no sé cuántas veces a Maduro y Maduro empieza a manipular todas las circunstancias para quedarse en el poder. Entonces, acuérdese que a ellos les tocó bancarse una elección de la Asamblea donde ganó la oposición, que la fueron a desconocer y en su momento Padrino les dijo, no señor, hay que reconocer la Asamblea. Por eso es que existió Asamblea, si no también se lo hubieran llevado de largo. Entonces viene la elección en el 2018. Y esa elección del 18, Enrique Capriles, que era el candidato digámoslo, de la resistencia democrática, le roban las elecciones. ¿Y qué hicieron los países democráticos? ¿Qué hizo el Grupo de Lima? Todo el mundo, no señor, este robo es flagrante, no reconocemos al régimen. Entonces, ¿en qué situación estamos? En enero hay que reconocer la alternativa al régimen que no se reconoce. ¿Quién era? Juan Guaidó. Se mantiene la consistencia, ¿cierto? Y entonces ellos empiezan en el 19 y echen los 6 años para adelante. Desde el 18 hasta allá, entonces nos lleva al 24. Y en el 24 vuelve y se repite la historia. Entonces tumban a María Corina, tumban a Corina Lloris, permiten que entre en mundo, secuestran a la gente, no los dejan hacer campaña, no tienen acceso a los medios. O sea, la campaña más asquerosamente diseñada para eliminar al contrario, la ganan y se quedan con las actas porque la experticia de María Corina en procesos de organización política es en control electoral y les muestran las actas a todo el mundo y como lo denunció el propio 28 de julio del año pasado, antes de que se dieran los resultados, dije, van a mostrar los resultados en servilleta y van a salir Colombia, México y Brasil a prestarse de organizadores de eso. Fue tan brutal el robo y tan claras las actas que había recogido la resistencia democrática que algo de poder tuvieron que experimentar diluyendo y dilatando el proceso. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué va a cambiar en agosto del 2026 frente a lo que pasó el año pasado? O sea, llegamos y no, listo, vamos a reconocer a Maduro de presidente legítimo con los robos que los anteceden, con la consistencia de la política exterior. Aquí ya lo han reconocido tácitamente. Porque aquí no necesitan firmar ningún reconocimiento si lo han visitado más que la casa de huéspedes de Cartagena. Van cada rato a hablar con Maduro y traen delegados de Maduro y se firma además violando el principio constitucional de soberanía, un famoso acuerdo binacional que requiere un tratado y ratificado por el Congreso de la República. Entonces, yo recuerdo y me da risa, mucha gente decía, no, este presidente Duque rompió las relaciones con Venezuela, ha faltado madurez, ha faltado pragmatismo, pero cuando sí pasaron las cosas que pasaron el año pasado, todo el mundo, sí hay que romper. No, es que hemos sido consistentes y congruentes. Si hay algo en lo cual yo he tratado siempre de ser riguroso es en conocer la política exterior de Estado de Colombia. Yo me formé en el multilateralismo. Tengo más de 14 años de mi experiencia en el Banco Interamericano y en Naciones Unidas en temas bastante complejos.
para saber que la política exterior no se maneja ni por impulsos de personalidad, ni por narcisismo, ni por oportunismo. Entonces, mi recomendación sí es claramente mantener la consistencia, porque de lo contrario vamos a terminar siendo cómplices de la forma salvaje como se viene atacando a la oposición o a la resistencia democrática. Pero veo dos cosas con optimismo. La declaración del cartel de los soles como grupo terrorista y la declaración del Tren de Aragua como grupo terrorista, porque eso le va a dar a Estados Unidos unas herramientas quirúrgicas que hasta ahora no había podido emplear. Decisiones difíciles, decisiones de principios y algunas de ellas lo hicieron bastante impopular. Y yo quisiera preguntarle, porque el tema migratorio tristemente en el mundo está tomando un tono muy negativo, ha tenido un costo político. Angela Merkel, la líder alemana, digámoslo que su carrera política terminó un poco desbalanceada por las decisiones que usted tomó igual. A la mayoría de gente se le olvida, pero en septiembre, cuando se toma la decisión en Alemania de recibir a los refugiados de Siria, Afganistán, de Irak, nosotros en agosto estábamos haciendo lo mismo con la expulsión de colombianos que venían de Venezuela. Tiene un costo político asumir una posición en favor de la migración y Sí, hoy más que sí, nunca. sí, sí, porque tristemente hemos llegado a los puntos de la sobresimplificación del mensaje migratorio. Y es bueno también decirlo, no todas las migraciones son iguales. Ese es otro error. Que uno tiene que en eso saber que las migraciones tienen elementos de diferenciación. Y en el caso particular nuestro, era una bendición que tuviéramos una relación tan estrecha entre la población venezolana y la población colombiana. No es lo mismo cuando usted tiene 2 millones de migrantes que hablan el mismo idioma, que tienen las mismas creencias religiosas, que comparten valores de familia, que tienen muchos elementos de interrelacionamiento, a cuando usted tiene que asumir un torrente migratorio de personas que tienen ideas distintas, idiomas distintos, principios distintos, no porque yo estoy diciendo que es que los unos son buenos y los otros son malos, no, es porque la adaptación de cada proceso es distinta. ¿Cómo siente que lo está haciendo Colombia y la No, región? entonces, a la pregunta anterior que usted me dice, Angela Merkel yo creo que hizo algo valiente y el mundo se lo reconoció. Ella, en su momento, me acuerdo que se hablaba del Merkel Moment, pero es que no es lo mismo usted hacer una adopción de 2 millones de migrantes con un ingreso per cápita de más de 40.000 euros a hacer una política como la nuestra con un ingreso per cápita por debajo de 10.000 euros. Y sobre todo donde hubo un apoyo de la comunidad internacional. ¿Usted sabe cuánto le daban por migrante a Angela Merkel? Los apoyos internacionales eran más de 3.000 euros por migrante que se les estaban entregando. Inclusive cuando se suman el resto de cifras eran más de 16.000 euros por migrante. Y aquí la comunidad internacional nos daba por mucho, o por lo menos anunciaba que nos iba a dar $500 por migrante, de los cuales se desembolsaron para ahí 150. Entonces, esas son las complejidades. La nuestra fue una decisión, sí, dura, impopular si se quiere, pero con la evidencia que hemos tenido, y en eso valoro lo que hizo un gran economista venezolano que es Dani Bajar, fue mostrar cómo una política migratoria consistente, congruente, pensando en la gente, pensando además sobre la premisa de que ellos no se van a devolver, porque cuando usted lo ha perdido todo, usted no quiere volver. Cuesta mucho volver. El migrante, y usted lo ve en todas las encuestas de migración en el mundo, al migrante le cuesta volver. Entonces, logramos hacer una política que en el mundo ha sido aplaudida, que sigue generando estudios de caso en todas las grandes universidades del mundo y que mostró que la fraternidad, con una buena estructura de política pública, con una buena base fiscal, es mucho más beneficiosa que la ignorar el fenómeno, de muchas veces rechazar el fenómeno, o lo que tristemente a veces ocurre es ser xenófobos. Hoy se viven tiempos difíciles en el tema migratorio, presidente. Este debate entre integración, contención, pero estamos viendo también momentos de criminalización hacia la migración y también xenofobia en distintos países. ¿Cómo ve usted, volviendo al Bueno, tema, es que la región? ¿Cómo lo ve en la ahí es región? donde entran los fenómenos que a mí me preocupan mucho los gobernantes, sean nacionales o locales, cuando quedan presos en la ignorancia. Facundo Cabral, un cantante y compositor muy famoso, tenía un concierto
donde él le agregaba notas y humor. Y él decía, lo que más le tengo miedo es a los boludos, porque son muchos. Entonces, cuando uno empieza a ver que hay fenómenos de gobernantes, sobre todo locales, con una gran xenofobia frente al migrante, por Dios, a mí esa vaina me estremece. ¿Y por qué lo digo desde el punto de vista de la ignorancia? Porque cuando tenemos 2.200 kilómetros de frontera, nosotros no somos vecinos, somos siameses. Lo que pasa aquí repercute allá, lo que pasa allá repercute acá. Entonces, ¿cómo entender que ignorar el fenómeno era un gravísimo error? Y desde el punto de vista de seguridad, yo recuerdo que yo empezaba a ir a algunos lados y me decían, es que los ladrones venezolanos, no sé qué, es que los venezolanos que desvalijaron tal carro, es que... Y yo, bueno, a ver, un momento, ¿le vamos a poner pasaporte a los delitos? ¿Y cédula no? ¿O qué? O vamos a llegar al absurdo de decir los ladrones bogotanos o los paisas o los costeños o los bayunos o los chocuanos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa forma de ver el fenómeno? El fenómeno se llama el delito. Porque es que nadie por el hecho de tener un pasaporte es un delincuente. Y si alguien lo experimentó, vimos nosotros los colombianos durante muchas décadas que viajábamos con el pasaporte y eso le daba a uno terror mostrarlo porque lo primero que le preguntaban a uno era por Pablo Escobar. Entonces no le vamos a poner pasaporte a la política de seguridad. Ah, que hay fenómenos de migrantes que pueden estar ahí, sí, claro. Como hay fenómenos de niños sicarios, como hay fenómenos también de desvalijadores, como hay muchos fenómenos de criminalidad. Pero ¿qué nos encontramos nosotros desde el punto de vista de la política de seguridad? El hecho de tener al migrante invisible era un incentivo perverso. ¿Por qué? Porque el jefe de la banda decía, venga, reclutemos a un pelado venezolano y al pelado lo capturan y le preguntan su nombre, Juan Rodríguez. Muy bien, lo procesamos, se lo llevan al juez, su nombre, Juan Pérez. ¿Dónde está su documento de identidad? No, no hay documento de identidad, no hay nada. Ni registro dactiloscópico, no hay nada. Entonces tenía que dejarlo en libertad. Lo bonito del Estatuto de Protección Temporal es que así como tenía la política social, también estaba cimentada en el pilar de la seguridad nacional. Entonces todo el mundo necesitaba hacer registro dactiloscópico, tenía que hacer dactilar, por supuesto, tenía el facial y teníamos 7 sellos de seguridad en la tarjeta. Entonces ya cuando alguien infringía la ley, sabíamos quién era, sabíamos dónde vivía, sabíamos dónde estaba ubicado. Porque es que ese 1.700.000 personas que sacaron el documento, que es muy importante tenerlo en cuenta, nadie fue obligado. Lo hicieron voluntariamente porque creyeron en la oferta de política pública. Y eso es algo maravilloso. Para finalizar, presidente, de pronto una pregunta un poco más personal. ¿Cómo ha impactado en su vida la experiencia acumulada de el tema migratorio? De muchas maneras, de muchas maneras. Yo he tenido una muy buena relación con Filippo Grandi, es el alto comisionado, y con él hablamos mucho de esta política. Em, el Papa Francisco fue otra de esas personas que tenía este tema entre ceja y ceja. Entonces esas conversaciones sobre estos temas eran apasionantes. El secretario Antonio Guterres, que también fue alto comisionado para los refugiados, fue también una de esas personas con las cuales se compartió mucho. Yo creo que se vienen unos fenómenos muy raros en el mundo. Nadie habla de ellos. Pero China va a tener en 30 años la mitad de la población. Por la política del hijo único, China va a tener menos de 600 millones de habitantes en 3 décadas. La mayor reducción de población que haya visto el mundo, por lo menos en su historia reciente. Entonces la pregunta, ¿y China qué va a hacer? China va a tener que desplegar una política migratoria. Y ya se está viendo una especie de apertura a que vengan personas de otros países y empiecen a emplear allá. Europa. La gente no se ha dado cuenta primero que el número de nacimientos en Europa va en caída libre y en tren bala. Y
tienen una población mayor de 65 años en la gran mayoría de países que ya supera el 30% de la población. Entonces, ¿cómo van a mantener la productividad? Van a tener que acudir a políticas migratorias. Países como Guyana, por ejemplo, que tienen un territorio de más de 200.000 kilómetros cuadrados, 11.000 millones de barriles de petróleo, que es una riqueza para ser invertida en desarrollo, y una población de menos de 600.000 habitantes en el país. Entonces, para poder hacer una transformación con la población económicamente activa que tienen, no les va a alcanzar. Van a necesitar una política migratoria. Estados Unidos está viendo envejecer su población, está viendo que una nueva generación de jóvenes que entran al mercado laboral no quieren estar haciendo trabajos manuales o trabajos de fuerza, quieren migrar hacia otras cosas. Entonces, mantener la industrialización antes de que haya una robotización masiva, los temas de agricultura, los temas de servicios, en eso había llegado una gran oportunidad para el migrante, porque es que si en Estados Unidos los migrantes estuvieran quitándole empleos a los ciudadanos americanos, pues el desempleo en Estados Unidos hubiera disparado. Y claramente lo que había era una sustitución en función laboral. Entonces, en la medida que se empiezan a restringir todas estas políticas, pues eso se le va a volver a Estados Unidos mucho más costoso tener a muchas personas haciendo esos trabajos que van a necesitar una alta productividad y que para ello el migrante puede tener soluciones temporales. Entonces, yo creo que hay que mirar la política migratoria no tanto desde el plano ideológico, porque como todas a veces las estupideces en las políticas públicas, eso es de izquierda, eso es de derecha. Y si es de derecha me gusta, si es de izquierda no me gusta, si es de izquierda no. Esto miremoslo objetivamente. Es que el manejo migratorio no puede tener un sesgo, un prejuicio ideológico de por medio. Esto hay que verlo desde el punto de vista de su practicidad, de su efecto y de la forma como genera bienestar social, con un elemento que nadie habla de pronto con la contundencia que debería ser, y es que tenemos hoy en el mundo por año más de 70 millones de migrantes por el cambio climático, de países que se van a inundar, de regiones que van a entrar en sequía, de glaciales que se van a deshielar, de erosión costera. Entonces va a haber inmigrantes locales y va a haber migrantes transfronterizos. Entonces, ojalá, y yo sueño con eso, que no dejemos de lado que el multilateralismo muchas veces puede ser un elemento de llegar a unos acuerdos. Yo sí creo que se requiere una convención internacional sobre el manejo efectivo de las crisis migratorias y donde se establezcan las herramientas disponibles. Estados Unidos fue muy exitoso con los TPS. Entonces, yo creo que van a tener en tarde que temprano que acudir a esas herramientas. Yo creo mucho en las soluciones temporales cuando hay temas de tanta sensibilidad, pero que también son necesarios para mantener la productividad, el crecimiento económico y por ende también el equilibrio social. Hace 10 años, Monseñor Ochoa, cuando inició la crisis en Cúcuta, decía que había que darle de comer al hambriento, de beber al sediento, y el Papa Francisco, de su monumento personal, ayudó a atender la crisis humanitaria que teníamos nosotros en la frontera. 10 años después, usted fue uno de los que ayudó con toda esta dinámica de la integración migratoria, con toda la dinámica de regularización, con lo que está haciendo la respuesta colombiana. Presidente Iván Duque Márquez, muchas gracias por habernos acompañado en Muchísimas gracias. Para mí un verdadero honor compartir con ustedes este espacio, de que hagamos esta colaboración y llevar estos temas a un entendimiento mucho más amplio de lo meramente coyuntural. Los felicito por el trabajo que están haciendo desde la Universidad del Rosario, y yo creo que si hay una política que debemos exaltar ha sido esta, desde el punto de vista de mostrarle al mundo cómo se puede manejar un tema que está presente desde las naciones más poderosas hasta las más débiles. Pero también me da tristeza cuando veo que se ha hecho mucha desinstitucionalización en la actual administración, donde hemos pasado al desprecio y a no irritar al dictador con el tema de la política migratoria, porque yo sí creo que no dejan de llegar los migrantes, y cada día que Maduro se quede más en el control del poder, va a venir más migrante, más población buscando esperanza. Gracias. Muchas gracias, presidente.